Tipos de mutaciones y mecanismos de reparación por Carolina Huerta Martínez. Tipos de mutaciones pueden ser a nivel de secuencias genéticas, en mutaciones supresoras, a nivel de cromosomas o dependiendo de la célula donde se presenten y debido a sus causas. A nivel de secuencias genéticas existen las sustituciones de bases. Estas son puntuales y solo se cambian un par de bases. En este caso la timina y la adenina cambiaron a guanina y citosina. Estas pueden ser transiciones de purina a purina o de pirimidina a pirimidina o transversionales de purina a pirimidinas. Corrimiento de marco de lectura. En este pueden ser inserciones en donde se añade un solo nucleótido. En este caso tenemos que se añadió la adenina, cambiando así la secuencia de nucleótidos, produciendo que la proteína sea defectuosa. En la deleción se quita esta adenina e igualmente afecta a los aminoácidos y la proteína. Las alteraciones en regiones codificantes se clasifican en mutaciones silenciosas, donde no altera la secuencia, las mutaciones con cambio de sentido, donde sí hay un cambio, las mutaciones sin sentido, donde se cambia a un codón de stop, y los cambios en el marco de lectura, donde hay una adición o una deleción de los nucleótidos. En las alteraciones en secuencias no codificantes se ven alterados el promotor, que puede aumentar o disminuir la tasa de transcripción, el elemento regulatorio u operador, que altera la capacidad del gen para ser regulado, en los UTRs, donde puede alterar la traducción, y en la secuencia de reconocimiento, donde puede alterar el splicing. Mutaciones supresoras, en este caso intragénicas, que se dan en un solo gen. Sin mutación, la proteína transportadora funciona correctamente. Cuando hay una primera mutación, el transporte se ve inhabilitado, y cuando hay una segunda mutación, esta suprime la primera y puede funcionar de nuevo el sistema de transporte. Intragénicas, se dan en distintos genes. Puede ser por la vía metabólica común, por proteínas multiméricas o factores transcripcionales. De igual forma, sin mutación trabajan correctamente. En la primera mutación se altera esta actividad y en la segunda mutación se suprime por medio de otro gen la primera mutación y pueden volver a trabajar normalmente. A nivel cromosomal tenemos el efecto por la posición de genes. Se ve alterado si hay proximidad de las secuencias regulatorias en un gen y si existe una translocación de un cromosoma heterocromático, se verá alterado este gen. Puede ser que sea inactivo. Ahora, dependiendo en qué célula se presente la mutación, ya sea germinal o somática, tendrá diferentes resultados. En las mutaciones germinales, la mitad de los gametos tienen la mutación, y en las mutaciones somáticas ninguno de los gametos tiene esta mutación, donde se produce el mosaicismo, donde hay combinación de células con genomas distintos por la mutación. Por causas espontáneas tenemos la despurinización, que se pierde una purina y se da antes de la replicación. En este caso perdimos la guanina y quedando un sitio apúrico. Durante la replicación tenemos que de 5' a 3' podemos obtener la secuencia correcta con guanina. Sin embargo, cuando se lee de 3' a 5', ya que no tenemos la purina, que es en este caso la guanina, puede ser que haya combinación con adenina, timina, guanina o citosina. Ahora tenemos a la desaminización, donde las bases nitrogenadas pierden un grupo amino. En este caso, la citosina es más vulnerable y se convierte a uracilo. También existe la conversión de 5-metilcitosina a timina. Cambios tautoméricos tenemos que ocurren en las 4 bases. En guanina y timina pasan de su forma keto a la forma enol. En la adenina y la citosina pasan de su forma amino a imino. Tienen consecuencias de pareamientos defectuosos, como pueden observar en la imagen. Estos inducen a su vez a mutaciones. Ahora, por causas inducidas tenemos a las químicas, en donde tenemos diferentes químicos: el ácido nitroso, que desamina bases, la mostasa nitrogenada y el metanosulfato de etilo, que son agentes alquilantes, la profablina, que es agente intercalante, el 5-bromacilo, que hace bases análogas, las 2 purinas, análogo de bases,
y las especies reactivas de oxígeno que causan daño oxidativo en el ADN. Mecanismos de reparación del ADN. En este caso, la reparación directa actúa con enzimas que reconocen la alteración en el ADN y las repara. Por ejemplo, las fotoliasas reparan dímeros de timina por medio de la fotorreactivación. Las alquiltransferasas reparan daños por alquilación de bases causadas por la mostasa nitrogenada. Por escisión de bases, se reconocen los segmentos anormales y se cortan del segmento de ADN y se sintetiza ADN normal con la cadena complementaria. Por ejemplo, la enzima N-glucosilasa elimina las bases alquiladas y repara dímeros de timina. Reparación por escisión de nucleótidos. Este ocupa el sistema VR y ocupa proteínas VRA que reconocen el error, VRC que cortan, VRB que quitan el segmento cortado. Estas reparan mutaciones con la exposición UV, dímeros de timinas, bases alquiladas, sitios apurídicos y apirimídicos. Reparación de pareamientos incorrectos. Esta corrige errores del ADN recién sintetizado a través de proteínas MUT. La proteína MUT-S reconoce el error, la MUT-L enlaza a MUT-H, la MUT-H reconoce la hebra metilada y hace un corte en la no metilada, que es donde está el error. La MUT-U tiene actividad de helicasa y después las endonucleasas recortan este corte hasta poco después del error. La ADN polimerasa sintetiza nuevamente la cadena ya corregida y las ADN ligasas sellan los cortes. Reparación por recombinación homóloga. Se reparan dobles rupturas en el ADN con el segmento homólogo de otro cromosoma. Se ocupan cromátidas hermanas como moldes y hay invasión de hebras. Por último, tenemos el mecanismo de reparación por unión de extremos homólogos. Cuando hay extremos rotos, son unidos por ciertas proteínas. Se reparan entonces las dobles rupturas, se unen las proteínas a cada extremo de la ruptura por medio de proteínas formando un puente.